Bajo el manto de una noche inquietantemente silenciosa, Isabela arrastraba un pesado balde de agua a través del salón principal del majestuoso castillo Bran. Su respiración era ligera, pero sus manos, endurecidas por el trabajo, temblaban ligeramente al rozar el frío mármol del suelo. A su alrededor, el brillo de los candelabros de oro iluminaba la opulencia que jamás le perteneció. Sus ojos, cansados y ausentes, se detuvieron por un momento en un retrato colgado en la pared, el rostro sereno de Mirela, la joven dueña del castillo. Nunca imaginó que esa noche su destino se entrelazaría con el de aquella mujer, tan distante de su mundo. Un estruendo repentino rompió el silencio. La puerta principal se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire helado y a Mirela, que avanzaba apresuradamente. Su vestido, un delicado tejido de encaje blanco, contrastaba con el caos en su rostro. Sujetaba una maleta pequeña y en sus ojos el terror se mezclaba con determinación. Antes de que Isabela pudiera reaccionar, Mirela se acercó con pasos firmes, su voz apenas un susurro agitado. «Isabela, no hay tiempo. Necesito tu ayuda». El corazón de la criada se aceleró. Nunca antes Mirela había dirigido más de un par de palabras hacia ella, y ahora estaba de pie frente a ella, con una urgencia que le provocaba escalofríos. Isabela se enderezó, sin saber qué decir. Fue entonces cuando Mirela soltó la bomba que cambiaría todo. «Mañana al amanecer debo casarme con el barón John, un matrimonio que no quiero. Me marcho esta misma noche. Necesito que tú tomes mi lugar, al menos por un tiempo». El balde de agua cayó al suelo con un estruendo, y el líquido se esparció como un río por las losas. Isabela retrocedió un paso incrédula. «¿Tomar tu lugar?», preguntó, la voz apenas audible. «Eso es imposible, señora. Yo no puedo». «Sí puedes». Mirela la interrumpió, con un tono tan decidido que parecía una orden. «Nadie conoce mi rostro en el castillo del barón. Eres de estatura similar a la mía, y con este vestido nadie notará la diferencia. No te pido que actúes para siempre, solo por unos días, hasta que yo esté a salvo». Isabela quiso protestar, pero Mirela, al ver su duda, lanzó su golpe final. «Te pagaré una suma generosa, suficiente para que cuides a tu madre y no vuelvas a trabajar nunca más como criada». La mención de su madre enferma rompió las últimas defensas de Isabela. El miedo y la culpa luchaban en su interior, pero la promesa de un futuro mejor pesó más que su sentido común. Antes de darse cuenta, estaba siendo conducida al cuarto privado de Mirela. Allí, las damas de compañía la rodearon y, sin saber la verdad, comenzaron a transformarla. Cada hebra de cabello fue alisada, cada centímetro de su piel perfumado, hasta que, finalmente, le colocaron el vestido de novia. Era una obra de arte, seda blanca adornada con delicados bordados en hilo de plata. Cuando Isabela se miró al espejo, apenas reconoció a la mujer que veía. Una mezcla de admiración y terror se apoderó de ella. Parecía una princesa, pero su corazón sabía la verdad. Era una impostora. Al amanecer, una imponente carruaje llegó a los portones del castillo. Los caballos, negros como la noche, resoplaban mientras el cochero, un hombre sombrío de rostro inexpresivo, saludaba con una reverencia a Mirela. Isabela apenas pudo asentir, sus manos temblando bajo los guantes de encaje. Subió al carruaje, sintiendo cómo el peso de su decisión la aplastaba. Las ruedas comenzaron a girar, llevándola lejos de todo lo que conocía y hacia un destino desconocido. El viaje fue largo y silencioso. Afuera, el paisaje de Transilvania se desplegaba en toda su majestuosidad. Colinas cubiertas de niebla, bosques oscuros que parecían susurrar secretos y aldeas solitarias donde las luces de las velas parpadeaban en la distancia. Cada kilómetro recorrido aumentaba el tumulto en su corazón. ¿Qué diría el varón cuando descubriera la verdad? ¿Y si Mirela nunca regresaba? Isabela no tenía respuestas. Solo un profundo sentimiento de que había cruzado un umbral del cual no había retorno. Finalmente, el carruaje se detuvo frente a un castillo que parecía surgido de un cuento de terror. Su arquitectura gótica se alzaba como una sombra imponente, con torres que se perdían en la niebla y ventanas que parecían ojos observando desde el vacío. Isabela descendió del carruaje con las piernas temblorosas. La enorme puerta de madera se abrió, y allí,
Enmarcado por la penumbra del interior, estaba el barón John. Era un hombre de porte imponente, con una presencia que llenaba la habitación. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, y sus ojos, profundos y penetrantes, se fijaron en ella con una intensidad que la hizo estremecer. No dijo nada al principio, solo la observó, como si estuviera evaluando cada detalle de su ser. «Bienvenida, mi señora», dijo finalmente, su voz grave resonando en el vestíbulo. Hizo una ligera reverencia, pero sus ojos nunca abandonaron los de Isabela. Ella intentó sonreír, tal como Mirela le había instruido, pero el gesto le salió torpe. Sus manos apretaron los pliegues del vestido, tratando de controlar el temblor. El varón le ofreció su brazo, y aunque cada fibra de su ser quería retroceder, Isabela lo tomó. Su mano, pequeña y temblorosa, se posó sobre la de él, cálida y firme. Juntos caminaron hacia el interior del castillo, dejando atrás el frío de la noche y adentrándose en un mundo de secretos y sombras. Mientras cruzaban el enorme salón principal, Isabela sintió cómo los ojos de los criados se clavaban en ella. Cada candelabro, cada tapiz, parecía observarla también, juzgándola en silencio. Pero lo que más le inquietaba era el varón. Su mirada no era la de un hombre enamorado, era la de alguien que buscaba algo, como si sospechara que no todo era lo que parecía. Esa noche, Isabela se encontró sola en una habitación que parecía demasiado grande para una persona. Mientras se despojaba del vestido, su reflejo en el espejo la confrontó. Ya no era solo una criada, ahora era una pieza en un juego que no entendía. Y aunque el miedo amenazaba con consumirla, una pequeña chispa de esperanza brillaba en su interior. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar algo en este nuevo mundo que la redimiera. La primera luz del amanecer atravesó las altas ventanas del castillo, dibujando sombras alargadas sobre las paredes cubiertas de tapices antiguos. Isabela despertó con un sobresalto, rodeada de un lujo que aún le resultaba extraño. Las sábanas de seda que rozaban su piel no eran suyas, ni el lecho adornado con un dosel de encaje, ni la imponente habitación que ahora ocupaba. Todo aquello pertenecía a Mirela, y la impostura que había aceptado pesaba sobre ella como una carga que apenas podía soportar. Mientras se vestía con la ayuda de una criada, Isabela notó cómo las manos de la mujer, rápidas y eficientes, trabajaban con un respeto que jamás había recibido en su vida. Aquella era la primera prueba del papel que debía desempeñar. Ser Mirela, la prometida del barón John. No podía fallar. Cada mirada, cada palabra y cada gesto serían analizados, no solo por los criados, sino por el varón mismo. La noche anterior, sus ojos oscuros la habían examinado con una intensidad que todavía la hacía temblar al recordarlo. Cuando la invitaron a bajar al comedor principal, Isabela sintió cómo su corazón latía con fuerza desbocada. Caminó por los largos pasillos del castillo, sintiéndose como una intrusa entre sus muros. Cada paso resonaba en el silencio, como si el eco se burlara de su audacia. Al entrar al comedor lo vio. El varón estaba sentado al final de una larga mesa de madera oscura, rodeado por candelabros que llenaban el aire con un tenue aroma a cera derretida. Su postura era perfecta, su expresión impenetrable. «Buenos días, mi señora», dijo él, levantando apenas la vista de su plato. «Buenos días, mi señor», respondió Isabela con una voz que esperaba sonar firme, pero que apenas ocultaba su nerviosismo. Se sentó frente a él, consciente de cada movimiento. Los criados sirvieron un desayuno exquisito, pero Isabela apenas probó bocado. La tensión en el aire era palpable. El varón no hablaba, solo la observaba, como si esperara algo. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. «Espero que su primera noche en el castillo haya sido agradable». «Sí, muy agradable». Isabela tragó saliva, evitando su mirada. «El castillo es impresionante». El varón asintió lentamente, sin dejar de observarla. Su expresión seguía siendo inescrutable, y cada segundo bajo su escrutinio hacía que Isabela se sintiera más pequeña. Aunque no dijo nada más, la sensación de que él estaba probando su autenticidad era ineludible. Después del desayuno, los criados la guiaron al salón principal,
donde una doncella le presentó un vestido para una caminata por los jardines. Isabela agradeció, pero en su interior se sentía como una muñeca que alguien vestía y movía a su antojo. Al llegar a los jardines, el aire fresco y el aroma de las flores le ofrecieron un respiro de la opresión que sentía dentro del castillo. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho, pues el varón apareció poco después. ¿Le importaría si la acompaño?, preguntó él, con una cortesía que no dejaba lugar a la negativa. Isabela asintió, aunque la idea de estar sola con él la llenaba de nervios. Mientras caminaban entre los rosales, el varón comenzó a hablar, rompiendo el silencio que había marcado su relación hasta ese momento. «Este castillo ha sido el hogar de mi familia durante generaciones», dijo, con un tono que mezclaba orgullo y melancolía. «Pero no siempre ha sido un lugar de alegría. Muchas veces, sus paredes han sido testigo de secretos que preferiría olvidar». Isabela lo miró de reojo, sorprendida por su franqueza. Por primera vez, el varón parecía más humano, menos distante. Había algo en su voz que sugería un peso que llevaba consigo, algo que lo marcaba profundamente. «¿Por qué me cuenta esto, mi señor?», se atrevió a preguntar, su voz suave pero curiosa. El varón la miró con una intensidad que casi la hizo tropezar. «Porque usted es diferente. No sé qué es, pero hay algo en usted que no encaja con el molde que imaginé». Las palabras del varón hicieron que el corazón de Isabela se detuviera por un instante. ¿Había descubierto algo? ¿O simplemente era una intuición que todavía no podía explicar? Antes de que pudiera responder, él desvió la mirada hacia un árbol cercano, donde los pájaros cantaban ajenos a la tensión entre ellos. «Este matrimonio no es lo que yo quería», continuó él, casi como si hablara consigo mismo. «Pero a veces, debemos aceptar sacrificios por el bien de nuestras familias». Las palabras del varón resonaron profundamente en Isabela, quien entendía demasiado bien lo que significaba sacrificar algo por los demás. Durante un momento, se sintió conectada con él de una manera que no había anticipado. Sin embargo, esa conexión solo hacía que su mentira se sintiera más pesada. Esa noche, mientras se preparaba para la cena, Isabela encontró una carta sobre su tocador. Su corazón se aceleró al ver que no estaba dirigida a ella, sino al varón. La curiosidad la venció, y con manos temblorosas abrió el sobre. El contenido era breve, pero devastador. Alguien había descubierto su secreto. La mujer que se hace pasar por Mirela no es quien dice ser. Cuidado con los engaños. La carta no estaba firmada, pero era clara en su intención. Isabela sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Quién podía haber enviado esa nota? ¿Y qué significaba para ella? La idea de que su farsa pudiera ser descubierta la llenaba de terror, pero no podía permitir que el varón viera esa carta. Con un movimiento rápido, la escondió entre los pliegues de su vestido, su mente ya maquinando cómo manejar la situación. Durante la cena, el varón pareció más atento de lo habitual, como si percibiera algo extraño en ella. Isabela hizo todo lo posible por comportarse con naturalidad, aunque cada palabra y cada gesto estaban cargados de una tensión que no podía ocultar. Su mente seguía girando en torno a la carta, preguntándose quién podría saber la verdad y cómo enfrentaría lo que estaba por venir. Cuando la noche finalmente llegó, Isabela se encontró sola en su habitación, mirando por la ventana hacia los oscuros jardines del castillo. Las estrellas brillaban en el cielo, pero no ofrecían consuelo a su atormentado corazón. Había empezado este viaje pensando que solo sería un papel temporal, pero ahora se daba cuenta de que estaba atrapada en un juego mucho más peligroso de lo que había imaginado. El gran salón del castillo brillaba con una intensidad casi sobrenatural. Los candelabros colgantes relucían como soles en miniatura, reflejando sus destellos en las amplias ventanas que daban al oscuro bosque. La música de un cuarteto de cuerdas flotaba en el aire, impregnando el espacio con un aura de sofisticación y misterio. El baile organizado por el varón había reunido a la élite de la región. Damas con vestidos suntuosos, caballeros de impecables fraques, y una constante murmuración que llenaba el ambiente como el murmullo de un río lejano. Isabela se encontraba de pie junto a una columna, su cuerpo rígido como si la seda que vestía fuera una armadura. El vestido, un exquisito diseño color esmeralda,
Había pertenecido a Mirela y ahora abrazaba su figura como si siempre hubiera sido suyo. Los delicados bordados de oro en las mangas parecían brillar bajo las luces, atrayendo miradas de admiración y curiosidad. Pero más allá de la apariencia, Isabela sentía como una presión invisible se cerraba sobre ella. Cada invitado parecía mirarla, evaluarla, buscando algo fuera de lugar. ¿Por qué tan apartada, mi señora? La voz del varón la sacó de su ensimismamiento. Él apareció a su lado, impecable en su vestimenta, irradiando una presencia que acallaba las conversaciones a su alrededor. Isabela sintió un escalofrío al verlo tan cerca. La máscara de frialdad que había usado con él comenzaba a resquebrajarse con cada interacción. «Solo estoy disfrutando de la vista», respondió ella, esbozando una sonrisa que esperaba que fuera convincente. «¿La vista o la distancia?», replicó él con una media sonrisa, extendiendo su mano. «Permítame, los anfitriones no pueden mantenerse al margen de sus propios eventos». Antes de que Isabela pudiera protestar, el varón la guió hacia el centro del salón, donde las parejas ya comenzaban a girar al ritmo de la música. Los murmullos se intensificaron cuando él colocó una mano en la cintura de Isabela y la otra sostuvo la suya. Sus ojos, oscuros y profundos, no se apartaron de los de ella mientras comenzaban a bailar. Los pasos eran suaves, pero cada movimiento tenía un peso que Isabela sentía profundamente. «Pareces nerviosa», murmuró el varón, inclinándose ligeramente hacia ella. «No estoy acostumbrada a tanto espectáculo», admitió Isabela, sus palabras apenas audibles sobre la música. El varón arqueó una ceja, claramente intrigado. «¿Espectáculo? Creí que las damas de tu posición estaban acostumbradas a eventos como este». Isabela se apresuró a corregir su tono, buscando una excusa. «Quiero decir, hace tiempo que no asistía a algo así. He estado aislada». La explicación pareció satisfacerlo, al menos por el momento, pero Isabela podía sentir cómo su mirada buscaba algo más allá de las palabras. Cada giro en la pista de baile la acercaba más a él, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Había algo en su firmeza y en la manera en que la protegía del escrutinio de los demás que comenzaba a calar en ella. Los minutos transcurrieron como en un sueño, hasta que la música llegó a su fin y el varón la guió hacia un rincón más apartado del salón. Allí, lejos de los ojos inquisitivos de los invitados, la atmósfera cambió. El varón, por primera vez, parecía más relajado, incluso vulnerable. «No esperaba que tuvieras tanta habilidad para bailar», dijo él con una ligera sonrisa, que casi parecía genuina. «Hay muchas cosas que no esperaba yo misma», respondió Isabela, sus palabras cargadas de un significado que él no podía comprender del todo. Antes de que la conversación pudiera profundizarse, un criado se acercó al varón, entregándole una carta. El semblante de John cambió de inmediato al leerla, su expresión se endureció, y los músculos de su mandíbula se tensaron. Isabela, incapaz de controlar su curiosidad, intentó leer algo en sus ojos, pero él guardó rápidamente el papel en el interior de su chaqueta. «Discúlpame, mi señora, hay algo que debo atender». El varón se marchó con pasos decididos, dejándola sola en el rincón apartado. Isabela sintió una punzada de inquietud. La carta, fuera lo que fuera, había perturbado al varón de una manera que no había visto antes. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para reflexionar, pues una dama se acercó a ella con una sonrisa que parecía más un arma que una muestra de amabilidad. «Así que tú eres la famosa prometida del varón», dijo la mujer, su tono tan dulce como venenoso. «Así es», respondió Isabela con la mayor calma que pudo reunir. «Me sorprende que no haya mencionado nada sobre ti en nuestras cartas anteriores», continuó la mujer, sus ojos recorriéndola de pies a cabeza. «Pero supongo que siempre fue reservado». Isabela sonrió, aunque sus manos comenzaban a sudar. Las preguntas de la mujer eran una clara trampa, y cada palabra que dijera podría delatarla. Con un gesto educado pero firme, se disculpó y se alejó, sintiendo cómo los ojos de la mujer seguían clavados en su espalda. La tensión crecía a su alrededor, y cada vez parecía más difícil mantener la fachada. Más tarde, en la privacidad de su habitación,
Isabela reflexionó sobre los eventos de la noche. El varón no había regresado al baile, y la carta que recibió seguía siendo un misterio. Al mismo tiempo, la carta anónima que había escondido días atrás seguía quemándole la conciencia. Había algo en el aire, un presagio de que los secretos que ambos guardaban estaban a punto de salir a la luz. Cuando el reloj marcó la medianoche, un golpe en su puerta la hizo sobresaltarse. Al abrir, encontró al varón de pie, su rostro sombrío y sus ojos más oscuros que nunca. «Necesito hablar contigo», dijo, su voz grave y tensa. Isabela lo invitó a pasar, cerrando la puerta tras él. La presencia del varón llenó la habitación, y por un momento, ninguno de los dos habló. Finalmente, él rompió el silencio. «Sé que no todo es lo que parece contigo». Las palabras del varón golpearon a Isabela como un trueno. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras buscaba una respuesta, pero el varón continuó antes de que pudiera decir algo. «Yo tampoco he sido completamente honesto contigo. Hay cosas de mi pasado que no he compartido, cosas que me persiguen. Pero necesito saber una cosa, Mirela. ¿Puedo confiar en ti?». La pregunta quedó flotando en el aire, mientras Isabela luchaba contra las lágrimas que amenazaban con traicionarla. Quería decir la verdad, confesar todo, pero las palabras se le atascaban en la garganta. En lugar de responder, asintió lentamente, esperando que eso fuera suficiente. El varón la miró por un largo momento, como si buscara algo en sus ojos. Finalmente suspiró y se giró hacia la puerta. «Entonces confío en ti. Por ahora». Cuando la puerta se cerró tras él, Isabela se dejó caer en la cama, agotada. Cada vez era más difícil mantener la mentira, y su corazón se sentía atrapado entre la culpa y un sentimiento que comenzaba a crecer por el varón. No podía negar que algo dentro de ella anhelaba que todo esto fuera real, que la conexión que sentía con él no fuera parte de la farsa. Pero sabía que la verdad siempre encuentra su camino, y el momento en que todo se revelara estaba cada vez más cerca. La oscuridad envolvía el castillo mientras un denso silencio llenaba los pasillos. Solo el murmullo lejano del viento quebraba la quietud, llevando consigo un aire de inquietud que parecía impregnar cada rincón de aquel lugar. Isabela estaba sola en su habitación, sentada frente al espejo. Frente a ella, el reflejo de una mujer que apenas reconocía. Llevaba las joyas de Mirela, el vestido refinado que resaltaba la elegancia de una noble, pero sus ojos, cargados de culpa, eran los de una criada humilde atrapada en un papel imposible. Pasó los dedos por el collar de perlas que rodeaba su cuello, sintiendo el peso no solo de las piedras, sino también de las mentiras que había contado. La llegada de Mirela, anunciada por los rumores que recorrían el castillo, le había robado el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba el rostro de la verdadera dueña irrumpiendo en aquel mundo que nunca le perteneció. El miedo de perderlo todo, y algo más profundo, un anhelo que comenzaba a arder en su interior, no la dejaban en paz. Aquella noche la incertidumbre y el remordimiento parecían más fuertes que nunca. Las palabras del varón, pronunciadas la noche anterior, seguían resonando en su mente. «Puedo confiar en ti, ¿verdad?». Había asentido, incapaz de decir la verdad, pero la culpa la devoraba. Cada vez que él la miraba, sentía como si sus ojos traspasaran la máscara que llevaba puesta. ¿Qué haría cuando él supiera quién era realmente? Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era una criada, su rostro pálido, casi asustado. «Mi señora, hay una carta para usted», dijo, extendiendo un sobre lacrado. Isabela lo tomó con manos temblorosas, esperando lo peor. Al abrirlo, leyó unas pocas palabras que parecían gritarle desde el papel. «La verdad siempre encuentra su camino. Prepárate para enfrentarla». El mensaje no estaba firmado, pero era suficiente para hacerla temblar. Alguien sabía, y ese alguien no solo quería revelar su secreto, sino que parecía disfrutar atormentándola. Guardó la carta en un cajón, intentando controlar la respiración. La amenaza era clara, pero no podía permitirse el lujo de ceder al miedo. Había algo más urgente que enfrentar. El varón. Su mirada analítica, sus preguntas cuidadosas y el vínculo que parecía formarse entre ellos la llevaban a un dilema imposible. ¿Podría confesarle todo antes de que fuera demasiado tarde? ¿Y si lo hacía, él la rechazaría?
Horas después, cuando el castillo parecía dormir, Isabela decidió caminar por los jardines. El aire fresco le ayudaba a calmar sus pensamientos, pero aquella noche, incluso los jardines parecían hostiles. Las sombras de los árboles se alargaban como dedos que intentaban atraparla, y los susurros del viento se sentían como voces acusándola de su engaño. Fue entonces cuando lo vio. El varón estaba de pie junto al estanque, su figura recortada contra la luz de la luna. Parecía perdido en sus pensamientos, sus manos cruzadas detrás de la espalda. Isabela dudó en acercarse, pero algo en su postura, en la soledad que emanaba, la empujó a hacerlo. ¿No puede dormir, mi señor?, preguntó, su voz suave rompiendo el silencio. El varón giró la cabeza hacia ella, y durante un momento, sus ojos se encontraron. Había algo en su mirada, un peso que ella no había notado antes. «El sueño no siempre es un refugio», respondió él, volviendo su atención al estanque. Isabela se colocó a su lado, sintiendo la distancia entre ellos disminuir, aunque las barreras invisibles seguían en pie. «A veces, los pensamientos son más ruidosos en la oscuridad», dijo ella, sin saber exactamente por qué compartía aquello. El varón la miró nuevamente, esta vez con algo diferente en sus ojos. Una mezcla de curiosidad y vulnerabilidad. «Pareces entenderlo mejor que la mayoría», dijo él, su voz más baja, casi un susurro. Isabela no respondió, temerosa de revelar demasiado. Sin embargo, él continuó. «Mi familia», comenzó vacilando, «siempre ha llevado una carga que pocos conocen. He intentado mantenerla oculta, pero el peso se vuelve más difícil de soportar con el tiempo». Ella lo miró, sintiendo un extraño parentesco en sus palabras. Ambos estaban atrapados en mundos de secretos. Ambos llevaban máscaras para protegerse. «A veces, los secretos son necesarios», dijo ella, sus palabras un intento de consuelo que apenas podía aplicar a sí misma. El varón la miró, sus ojos buscándola como si intentara descifrarla. La proximidad entre ellos era palpable, y durante un momento, todo lo demás desapareció. Sin embargo, antes de que cualquiera de los dos pudiera decir algo más, un ruido interrumpió el momento. Un criado apareció corriendo, su rostro lleno de preocupación. «Mi señor, han llegado noticias importantes». Su voz era urgente. El varón asintió, dándole una última mirada a Isabela antes de seguir al criado. Ella se quedó sola junto al estanque, con el corazón latiendo desbocado. Aquella breve conversación la había dejado más confundida que nunca. Sentía que cada vez era más difícil mantener la distancia emocional que sabía que debía conservar. Pero, ¿cómo podía protegerse cuando su corazón comenzaba a traicionarla? La calma de la noche fue interrumpida al amanecer, cuando las noticias de la llegada de una carruaje al castillo se extendieron como el fuego. Los criados murmuraban, y el aire estaba cargado de expectación. Isabela, al enterarse, sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Mirela estaba de camino. La verdadera dueña del lugar, la verdadera prometida del varón, estaba a punto de cruzar las puertas del castillo. Los minutos se convirtieron en horas mientras el carruaje se acercaba. Isabela, incapaz de enfrentar la tormenta que sabía que se avecinaba, buscó refugio en los jardines. Necesitaba tiempo para pensar, para encontrar una manera de manejar lo inevitable. Sin embargo, antes de que pudiera alejarse demasiado, una figura apareció frente a ella. Era el varón. Su expresión era intensa, su mirada fija en ella. «Hay algo que necesito saber, y no puedo esperar más», dijo, su voz cargada de una urgencia que la dejó sin aliento. «¿Quién eres realmente?». Isabela sintió como el aire abandonaba sus pulmones. Las palabras que había temido pronunciar estaban atrapadas en su garganta, pero la mirada del varón exigía una respuesta. Antes de que pudiera hablar, él dio un paso más cerca. «No importa lo que estés ocultando», continuó él, su voz más suave. «Solo quiero saber la verdad. Porque sea lo que sea, no cambia lo que siento». Las palabras del varón la golpearon con fuerza. En ese momento, toda la culpa, el miedo y la confusión que había llevado consigo parecían desvanecerse, reemplazados por una verdad más poderosa. No podía seguir huyendo. Tomó una respiración profunda,
preparándose para decir lo que había guardado durante tanto tiempo. Pero antes de que pudiera hablar, el sonido de ruedas sobre la grava anunció la llegada del carruaje. Mirela había llegado. Y con ella, el fantasma de la verdad que finalmente reclamaría su lugar. El ambiente en el castillo era sofocante, cargado de una tensión que parecía detener el tiempo. Cada paso, cada murmullo en los pasillos se sentía amplificado, como si las paredes mismas estuvieran expectantes. Isabela estaba inmóvil frente a una ventana en su habitación, observando la llegada del carruaje que anunciaba el regreso de Mirela. Su corazón latía con fuerza descontrolada, y la sangre parecía haberse congelado en sus venas. Sabía que no había marcha atrás, que la verdad estaba a punto de desbordarse como un río embravecido. El carruaje se detuvo con un rechinar de ruedas frente a la imponente entrada principal. Las puertas del vehículo se abrieron, y Mirela emergió como un espectro del pasado. Estaba envuelta en un manto de terciopelo azul oscuro que realzaba su porte aristocrático, y su mirada era una mezcla de determinación y desdén. Sus labios, curvados en una sonrisa fría, no dejaban lugar a dudas de que no había regresado para ofrecer explicaciones ni para pedir disculpas. Había venido a reclamar lo que, según ella, le pertenecía. Mientras los criados se apresuraban a recibirla, susurrando entre ellos, el varón apareció al pie de las escaleras principales. Su presencia, como siempre, llenó el espacio con autoridad. Sin embargo, sus ojos oscuros reflejaban algo más que sorpresa. Había una mezcla de curiosidad, sospecha y algo más profundo que no podía descifrar del todo. Mirela se detuvo frente a él, inclinando ligeramente la cabeza en un gesto que mezclaba respeto y desafío. «Barón John», saludó su voz tan elegante como cortante. «Veo que mi ausencia ha causado algunos malentendidos». Antes de que el varón pudiera responder, Mirela giró la cabeza hacia la entrada principal del castillo. Sus ojos buscaron algo, o alguien, y al encontrar lo que buscaba, su mirada se afiló. Allí, al borde de las escaleras, estaba Isabela. Aunque su cuerpo temblaba por dentro, se obligó a mantener la compostura. Sabía que su presencia sería cuestionada, pero no estaba preparada para la intensidad de la confrontación que se avecinaba. Mirela avanzó hacia Isabela con pasos firmes, cada movimiento suyo irradiando la confianza de alguien acostumbrado a obtener lo que quiere. Cuando estuvo frente a ella, su sonrisa se tornó más cínica. «Así que tú eres la impostora que ha estado ocupando mi lugar», dijo, su voz cargada de veneno. El aire pareció evaporarse del ambiente. Isabela intentó responder, pero las palabras se atascaron en su garganta. Antes de que pudiera articular una defensa, el varón intervino, su voz grave cortando la tensión como una cuchilla. «Mirela, creo que es necesario aclarar muchas cosas, pero no aquí, no ahora». Sin embargo, Mirela no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente. Su mirada permaneció fija en Isabela, evaluándola con un desprecio apenas disimulado. «¿Qué hay que aclarar, varón?», replicó, sin apartar los ojos de Isabela. «Esta mujer ha ocupado mi lugar, ha usado mi nombre y se ha atrevido a engañar a todos. ¿No es suficiente eso para exigir explicaciones?». El varón suspiró, pasando una mano por su cabello en un gesto que denotaba frustración. Finalmente, con un tono que no admitía discusión, ordenó: «Las tres hablaremos en mi despacho, ahora mismo». La orden fue suficiente para silenciar cualquier protesta. El varón condujo a ambas mujeres hacia su despacho, un espacio amplio pero cargado de una atmósfera opresiva. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de libros antiguos, y el fuego en la chimenea parecía lanzar destellos que reflejaban la intensidad de la situación. Mirela tomó asiento con una elegancia calculada, mientras Isabela permanecía de pie, incapaz de relajarse. El varón se colocó detrás de su escritorio, cruzando los brazos y observándolas a ambas. El silencio que siguió fue casi insoportable. Finalmente, fue el varón quien habló, dirigiéndose primero a Mirela. «Desde el principio, supe que algo no estaba bien. La mujer que llegó aquí como mi prometida no era la misma que describían nuestras cartas. Pero decidí esperar y observar.
y ahora veo que mis sospechas eran correctas. Isabela sintió que el aire la abandonaba. La revelación del varón la tomó por sorpresa. Él siempre había sabido que algo estaba mal. Sin embargo, su voz no estaba cargada de enojo, sino de algo más. ¿Curiosidad? ¿Confianza? Mirela, por su parte, parecía sorprendida, pero recuperó rápidamente su compostura. Si sabías que no era yo, ¿por qué permitiste que esta impostora permaneciera aquí?, preguntó, con una ceja arqueada. El varón la miró con una frialdad que no había mostrado antes. Porque quería entender sus motivos. Quería ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Luego su mirada se posó en Isabela, quien permanecía inmóvil, como una estatua. Ahora quiero escucharla a ella. Quiero saber la verdad de sus propios labios. Isabela sintió el peso de ambas miradas sobre ella. Sabía que no podía seguir ocultando nada. Respiró profundamente, reuniendo el poco valor que le quedaba, y comenzó a hablar. «Mi nombre es Isabela», dijo, su voz temblorosa pero decidida. «Soy una criada del castillo Bran, donde Mirela vivía. Ella me pidió que tomara su lugar para cubrir su ausencia, y yo acepté porque necesitaba el dinero para cuidar a mi madre enferma. Nunca quise engañarte, mi señor. Solo no sabía cómo escapar de esta mentira una vez que comenzó». Su confesión fue seguida por un silencio que parecía absorber todo el aire de la habitación. Mirela la observaba con una mezcla de desprecio y satisfacción, como si hubiera estado esperando este momento para exponerla. El varón, sin embargo, no mostró ninguna emoción visible. Su mirada permaneció fija en Isabela, como si estuviera evaluando cada palabra. Finalmente, habló, dirigiéndose a ambas. «Esto no cambia los hechos. Mirela, tú abandonaste tu responsabilidad. E Isabela, tú mentiste. Ambos actos tienen consecuencias, pero ahora no se trata de buscar culpables. Se trata de decidir qué haremos a partir de aquí». Mirela se levantó de su asiento, su expresión endurecida. «Lo que haremos es claro. Esta mujer debe irse. Su presencia aquí es un insulto a nuestra familia y a la tuya. Debo recuperar mi lugar como tu prometida». Pero antes de que pudiera continuar, el varón la interrumpió, su tono firme como una roca. «Este no es un acuerdo comercial, Mirela, y no aceptaré que tú, quien abandonaste todo sin explicación, dictes las reglas ahora». Las palabras del varón dejaron a Mirela sin respuesta. Por primera vez pareció vacilar. Mientras tanto, Isabela observaba la escena, sintiéndose atrapada entre dos mundos que nunca fueron suyos. Finalmente, el varón se dirigió a Isabela, sus palabras suaves pero firmes. «No puedo ignorar lo que has hecho, pero tampoco puedo negar lo que he visto en ti. Has mostrado más coraje y honestidad en esta confesión que muchos en la nobleza. Pero necesito tiempo para decidir qué es lo correcto». Isabela asintió, aceptando la incertidumbre que se avecinaba. Mientras el varón daba por terminada la conversación, ella supo que, aunque la verdad había salido a la luz, el futuro seguía siendo tan incierto como la noche que caía sobre el castillo. La tensión en el castillo había alcanzado un punto insoportable tras la revelación. Mirela, furiosa y humillada, no cesaba de exigir que su lugar fuera restaurado de inmediato. Cada paso suyo por los pasillos resonaba como un eco de su indignación, mientras sus palabras cargadas de veneno se expandían entre los criados como un fuego imparable. Isabela, por su parte, se encontraba al borde del colapso. Aunque había confesado la verdad, el peso de las consecuencias seguía oprimiéndola, y el aire en el castillo parecía volverse más denso con cada segundo que pasaba. Mirela había hecho su postura clara. Isabela debía ser expulsada sin misericordia, y el compromiso con el varón debía continuar como si nada hubiera pasado. Pero el varón, en un acto que sorprendió a todos, defendió a Isabela con una firmeza inesperada. Durante una confrontación en la sala principal, con criados espiando desde las sombras, Jon se levantó de su asiento y enfrentó a Mirela directamente. «No voy a tomar decisiones precipitadas solo para satisfacer tu orgullo, Mirela», dijo, su voz resonando como un trueno en la habitación. «Isabela ha mostrado más coraje y virtud que muchos que se esconden detrás de títulos y riquezas. Eso no es algo que pueda ignorar». Mirela, con el rostro enrojecido por la rabia, respondió con un tono lleno de desprecio. «¿Virtud?
¿Engañarte y ocupar mi lugar es virtud? No entiendo cómo puedes siquiera considerar algo diferente a mi regreso como tu prometida. Este compromiso fue arreglado por nuestras familias, y tú tienes un deber que cumplir. El varón se mantuvo imperturbable, aunque su mandíbula apretada revelaba el esfuerzo que hacía por controlar su temperamento. Mi deber no es ser un peón en un acuerdo que ninguno de los dos quiso, replicó acercándose a Mirela con una mirada firme. Y no permitiré que mi futuro sea dictado por obligaciones que ya no tienen sentido. La confrontación dejó a Mirela sin palabras por primera vez. Su furia se transformó en incredulidad, y con un gesto brusco abandonó la sala, dejando tras de sí un silencio pesado. Isabela, que había presenciado todo desde un rincón, sintió una mezcla de alivio y miedo. Aunque el varón la había defendido, sabía que eso solo empeoraría la situación con Mirela. Y además, ¿qué significaban sus palabras? ¿Qué era lo que realmente sentía hacia ella? Esa noche, Isabela intentó encontrar refugio en los establos. Necesitaba un momento para pensar, lejos de las miradas acusadoras de los criados y la constante amenaza de Mirela. Estaba acariciando el lomo de uno de los caballos cuando escuchó pasos detrás de ella. Al volverse, vio al varón de pie en la entrada, su figura iluminada por la débil luz de la luna. «Creí que te habías ido a descansar», dijo él, cruzando los brazos mientras se acercaba. Isabela bajó la mirada, incapaz de sostener su intenso escrutinio. «No podía dormir», respondió, su voz apenas un susurro. «Todo esto es demasiado». El varón se detuvo a pocos pasos de ella, su presencia llenando el espacio. «No puedo imaginar lo que estás sintiendo», dijo, su tono más suave de lo habitual. «Pero quiero que sepas que no estás sola en esto». Las palabras del varón la tomaron por sorpresa. Isabela levantó la mirada, encontrando en sus ojos algo que no había visto antes. Comprensión, y quizás algo más. Durante un momento, el mundo pareció detenerse. Las barreras que habían mantenido entre ellos comenzaron a desmoronarse, y antes de que pudiera detenerse, Isabela confesó lo que llevaba guardando desde hacía días. «Quise decirte la verdad antes, pero no podía. Tenía miedo de perder lo único bueno que he tenido en mucho tiempo». El varón dio un paso más cerca, sus ojos buscando los de ella. «¿Y qué es eso, Isabela?», preguntó, su voz baja y cargada de emoción. Isabela sintió que su corazón se aceleraba. Las palabras se atascaban en su garganta, pero finalmente logró decirlo. «Tú». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. El varón extendió una mano y tomó la de Isabela, sus dedos cálidos envolviendo los suyos. «Yo también siento lo mismo», confesó, su voz apenas un susurro. Pero antes de que pudieran decir algo más, el sonido de un carruaje llegando al castillo interrumpió el momento. Ambos se separaron de golpe, como si el hechizo que los había unido se rompiera. Mirela había regresado, esta vez con un aliado que cambiaría todo. A la mañana siguiente, la tensión en el castillo se transformó en un caos silencioso. Mirela había traído consigo a un abogado, un hombre serio y frío que comenzó a recorrer el castillo con papeles en mano. Los rumores se esparcieron rápidamente. Mirela estaba decidida a llevar el asunto a los tribunales, no solo para reclamar su lugar como prometida del varón, sino también para acusar a Isabela de fraude. Isabela, al enterarse, decidió que era hora de irse. No podía permitir que su presencia causara más problemas al varón, ni que su vida fuera destruida por las acciones de Mirela. Se dirigió a los establos, lista para tomar una de las carruajes y desaparecer para siempre. Pero antes de que pudiera partir, el varón apareció. «¿Crees que voy a dejarte ir así?», dijo, su voz firme pero con un tinte de desesperación. Isabela lo miró con lágrimas en los ojos. «No puedo quedarme, John. Todo esto es demasiado. Tu reputación, tu futuro, todo está en juego por mi culpa». El varón negó con la cabeza, acercándose a ella. «Mi futuro está en juego, sí, pero no por ti. Es por lo que he permitido que otros decidan por mí. Tú me has mostrado que hay algo más, algo que vale la pena luchar. No voy a dejar que te vayas». Isabela sintió que su corazón se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Pero antes de que pudiera responder, Mirela apareció en los establos, su rostro lleno de rabia.
¿Así que esto es lo que eliges, John? ¿A una impostora sobre tu propia familia?, gritó, señalando a Isabela. El varón se volvió hacia Mirela, su postura firme como una roca. No estoy eligiendo a una impostora. Estoy eligiendo a alguien que ha mostrado más valor y honestidad que cualquiera aquí. Tú me abandonaste, Mirela. Y aunque lo entiendes como un deber, yo no quiero un matrimonio basado en obligaciones. Quiero algo real. Mirela, incapaz de responder, se marchó furiosa, dejando a ambos solos en los establos. El varón miró a Isabela, su expresión ahora llena de determinación. No importa lo que venga después, lo enfrentaremos juntos. Isabela, por primera vez, sintió que quizás, solo quizás, el amor verdadero podría ser suficiente para superar cualquier obstáculo. Pero en su corazón, sabía que los desafíos apenas comenzaban. El castillo había caído en un silencio inquietante tras la confrontación en los establos. Mirela se había retirado a su habitación, pero no sin dejar un rastro de ira en cada rincón del lugar. Los criados murmuraban entre ellos, cuidando de no cruzarse en el camino de nadie, mientras que el varón permanecía encerrado en su despacho, reflexionando sobre las decisiones que lo habían llevado hasta ese punto. Pero para Isabela, la calma aparente era un espejismo. Sabía que cada segundo que pasaba acercaba el momento en que todo colapsaría. Había pasado la mayor parte de la mañana refugiada en la biblioteca, un espacio que, hasta ese momento, había considerado su santuario dentro del castillo. Entre los libros polvorientos y los muebles de madera oscura, intentaba encontrar algo de claridad en el caos que se había desatado a su alrededor, pero no había libro que pudiera ofrecerle las respuestas que buscaba. La verdad había salido a la luz, y con ella, las consecuencias que tanto temía. Una carta inesperada llegó esa tarde, entregada en mano por un joven criado que evitó mirarla a los ojos. El sobre, lacrado con un sello que no reconocía, contenía unas pocas palabras que hicieron que el suelo bajo sus pies se tambaleara. La verdad no será suficiente para salvarlo todo. Prepárate para lo que viene. No estaba firmada, pero Isabela sabía que el mensaje era una advertencia. Algo más estaba en juego, algo que no había anticipado. Mientras la noche caía, el varón convocó a Isabela y a Mirela al salón principal. La atmósfera era pesada, cargada de una tensión que parecía casi tangible. Los candelabros iluminaban la estancia con un resplandor tenue, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Mirela llegó primero, envuelta en un vestido de terciopelo negro que realzaba su porte aristocrático. Sus ojos, fríos y calculadores, se posaron en Isabela cuando ésta entró, como si estuviera evaluando cada paso que daba. El varón estaba de pie junto a la chimenea, su figura imponente contrastando con las llamas que danzaban detrás de él. Su rostro estaba marcado por la preocupación, y aunque su postura era firme, había algo en su mirada que delataba su cansancio. «He tomado una decisión», anunció, su voz grave resonando en la habitación. Mirela levantó la barbilla, como si estuviera lista para recibir la victoria que consideraba suya por derecho. Isabela, en cambio, sintió que su corazón se aceleraba, temiendo lo que estaba por venir. «Pero antes, ambas deben saber algo que he mantenido en silencio por demasiado tiempo», continuó, apartándose de la chimenea y dirigiendo su mirada primero a Mirela y luego a Isabela. «Este matrimonio no fue arreglado solo por cuestiones sociales. Fue una medida desesperada para salvar mi patrimonio y el de mi familia». El silencio que siguió fue interrumpido solo por el crepitar del fuego. Mirela frunció el ceño, mientras Isabela lo miraba con una mezcla de sorpresa y empatía. «Mi familia ha estado al borde de la ruina durante años», confesó el varón. «Las deudas se acumularon debido a malas decisiones y acuerdos fallidos. Este matrimonio era la solución propuesta por nuestros padres, una manera de unir nuestras fortunas y salvarnos mutuamente. Pero con tu partida, Mirela, todo se complicó aún más». Mirela apretó los labios como si estuviera considerando cuidadosamente su respuesta. Finalmente, habló. Su tono frío pero calculado. «Así que esto no era más que un trato comercial. Y aún así, elegiste proteger a esta impostora en lugar de honrar nuestro acuerdo». El varón no se dejó intimidar por su reproche. «Protegí a Isabela porque vi en ella algo que nunca vi en este arreglo.
honestidad, incluso en medio de su mentira. Y, aunque suene contradictorio, su presencia aquí me recordó que no quiero que mi vida esté dictada por obligaciones que no elegí. Mirela dejó escapar una risa amarga. Entonces, ¿qué planeas hacer, John? ¿Romper el acuerdo y enfrentar la ruina? ¿Casarte con una criada y perderlo todo? Isabela sintió como el peso de las palabras de Mirela la aplastaba. Aunque el varón la había defendido, sabía que la situación era mucho más compleja de lo que parecía. Decidir entre el deber y el corazón era una batalla que ninguno de ellos podía ganar sin sacrificios. Esa noche, mientras los criados apagaban las luces del castillo y el silencio volvía a reinar, Isabela tomó una decisión que sabía que cambiaría todo. No podía quedarse allí. No podía ser la causa de la ruina del varón, ni la razón de una disputa que podría destruirlos a ambos. Recogió sus pocas pertenencias y dejó una nota sobre su tocador antes de dirigirse a los establos. El aire frío de la noche era como una bofetada, pero la ayudaba a mantenerse enfocada. Mientras montaba uno de los caballos, sintió una mezcla de tristeza y alivio. Estaba renunciando a algo que nunca había sido suyo, pero al hacerlo, esperaba darle al varón una oportunidad de salvar lo que quedaba de su mundo. Sin embargo, antes de que pudiera salir del castillo, una figura apareció frente a ella. Era el varón, su rostro marcado por la preocupación y el dolor. ¿Creíste que te dejaría ir así?, preguntó, su voz cargada de emoción. Isabela bajó la mirada, incapaz de sostener su intensa mirada. No puedo quedarme, John. Mi presencia aquí solo empeora las cosas. Si me voy, podrás salvar tu castillo, tu familia, todo lo que importa. El varón dio un paso hacia ella, su expresión endureciéndose. Nada de eso importa si no estás aquí. No quiero salvar un castillo vacío, ni mantener un título que no tiene significado sin ti a mi lado. Las palabras del varón la tomaron por sorpresa. Sintió que su corazón se aceleraba, pero antes de que pudiera responder, él continuó. Entiendo que tengas miedo, pero no voy a permitir que te sacrifiques por algo que ya no tiene sentido para mí. Si debo perder todo para estar contigo, entonces lo haré. Isabela sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Quería creerle, quería quedarse, pero el peso de la realidad seguía presente. ¿Y si no es suficiente?, susurró, su voz quebrándose. El varón tomó su mano, sus dedos cálidos envolviendo los suyos. Entonces construiremos algo nuevo, juntos. La promesa en sus palabras era más fuerte que cualquier duda. Isabela finalmente asintió, permitiendo que el amor que sentía por él superara sus temores. Pero en el fondo, sabía que el camino que tenían por delante sería el más difícil de todos. La tensión en el castillo había alcanzado un punto de ebullición. Aunque Isabela había decidido quedarse, la amenaza de Mirela seguía latente, como una sombra que acechaba en cada rincón. Desde su regreso, Mirela se había mantenido ocupada en silencio, algo que inquietaba a todos. Los criados murmuraban sobre sus reuniones a puerta cerrada con un abogado y las largas cartas que enviaba al amanecer, mientras su presencia constante y los cuchicheos que generaba minaban la paz del castillo. Isabela, aunque había encontrado un refugio emocional en el varón, sabía que su situación era precaria. Un día, mientras Isabela recorría los pasillos, una de las criadas más jóvenes la interceptó, sus ojos reflejando preocupación. «Señorita Isabela», dijo mirando hacia ambos lados antes de susurrar, «tengo algo que debe saber. Mírela, ella está planeando algo». Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero intentó mantener la compostura. «¿Qué has oído?», preguntó, su voz apenas un susurro. La criada bajó la voz aún más. «Ha estado buscando documentos en la biblioteca y en el despacho del varón. Dice que tiene pruebas de algo que podría destruirlo todo». Isabela se quedó inmóvil, las palabras de la joven resonando en su mente. ¿Qué podía estar buscando Mirela? ¿Y qué podía significar para ella y para el varón? Esa noche, mientras el castillo dormía, Isabela decidió investigar por su cuenta. Con una lámpara en mano, se dirigió a la biblioteca, donde había visto a Mirela merodeando más temprano. La habitación estaba sumida en penumbra, pero el débil resplandor de la lámpara iluminó las estanterías llenas de libros antiguos.
Se dirigió al escritorio principal, donde encontró una carpeta abierta con documentos que no reconocía. Al hojearlos, su corazón comenzó a latir con fuerza. Eran títulos de propiedad y registros de tierras, pero había algo extraño en ellos. Algunos parecían implicar irregularidades, transacciones que favorecían a la familia del barón a expensas de los campesinos de la región. Isabela sintió como el aire se hacía más pesado. Mirela tenía en sus manos una herramienta peligrosa, algo que podía destruir la reputación del barón y poner en riesgo todo lo que había construido. Un ruido detrás de ella la hizo girar rápidamente. Allí estaba Mirela, de pie en el umbral de la puerta, con una sonrisa que no auguraba nada bueno. ¿Buscando algo, Isabela?, preguntó, su tono frío y calculador. Isabela tragó saliva, intentando mantenerse firme. «¿Qué estás haciendo con estos documentos?», replicó, su voz cargada de desafío. Mirela entró en la habitación, acercándose lentamente. «Lo que debería haber hecho desde el principio», respondió. «Proteger lo que es mío. Tú y yo sabemos que no perteneces a este lugar. Y ahora, con esto», dijo, señalando los papeles, «puedo asegurarme de que tú y John pierdan todo». Isabela sintió que el pánico la invadía, pero no podía permitir que Mirela la intimidara. «¿Realmente estás dispuesta a destruirlo todo solo por venganza?», preguntó, su voz temblorosa pero desafiante. Mirela se detuvo, su expresión cambiando ligeramente. «No es venganza, Isabela, es justicia. Él rompió su compromiso conmigo, humilló a mi familia y eligió a alguien como tú sobre mí. Esto no es solo sobre él, es sobre restaurar el equilibrio que él destruyó». Isabela no podía creer lo que estaba escuchando. Mirela estaba tan cegada por su orgullo que no podía ver el daño que estaba a punto de causar. Pero antes de que pudiera responder, Mirela tomó los documentos y se marchó, dejando a Isabela sola en la biblioteca, sumida en el temor de lo que estaba por venir. Al día siguiente, el castillo estaba sumido en un extraño ambiente de anticipación. Mirela había solicitado una reunión con el barón en su despacho, y los criados no tardaron en esparcir rumores sobre lo que se había discutido. Cuando Isabela finalmente encontró al barón, su expresión era sombría, sus hombros tensos bajo el peso de una nueva preocupación. «¿Qué ocurrió?», preguntó Isabela, acercándose a él. John levantó la mirada, sus ojos reflejando una mezcla de frustración y resignación. «Mirela me está chantajeando», confesó, su voz cargada de amargura. «Dice que si no la acepto de nuevo como mi prometida, revelará documentos que podrían arruinarme a mí y a mi familia». Isabela sintió como su estómago se hundía. Mirela había cumplido su amenaza, y ahora el futuro que ambos habían imaginado estaba en peligro. «¿Qué vas a hacer?», preguntó, su voz apenas un susurro. El barón suspiró, pasando una mano por su cabello. «No puedo permitir que exponga esos documentos. No solo sería mi ruina, sino también la de muchas personas que dependen de mí. Pero tampoco puedo simplemente ceder ante ella. Estoy atrapado, Isabela». Isabela se acercó, tomando su mano entre las suyas. «No estás solo en esto», dijo, su voz firme, aunque su corazón temblaba. «Encontraremos una manera de enfrentarla. Juntos». El barón la miró, y por un momento, el peso de sus problemas pareció disminuir. Pero ambos sabían que el tiempo se agotaba, y que las decisiones que tomaran en los próximos días definirían no solo su futuro, sino el de todos los que dependían de ellos. Esa noche, Isabela decidió enfrentarse a Mirela directamente. La encontró en la sala de música, tocando el piano con una calma inquietante. Cuando Isabela entró, Mirela se detuvo, levantando la vista con una expresión de burla. «¿Vienes a rogarme que lo deje en paz?», preguntó, su tono cargado de sarcasmo. Isabela negó con la cabeza, acercándose con determinación. «No voy a rogarte nada, Mirela, pero quiero entender por qué estás haciendo esto. ¿Realmente crees que destruirlo todo te hará feliz?». Mirela se levantó enfrentándola. «¿Feliz? No espero ser feliz, Isabela. Lo que espero es restaurar el orden que tú y John han roto. Este castillo, esta posición, todo esto debería haber sido mío. Y si no puede serlo,
entonces nadie lo tendrá. Las palabras de Mirela golpearon a Isabela como un mazazo. Pero en lugar de retroceder, decidió apelar a algo más profundo. Mirela, sé que estás dolida, pero si destruyes esto no ganarás nada. Solo te quedarás con más vacío. No tienes que hacer esto. Puedes encontrar otra manera de seguir adelante. Por un instante, la expresión de Mirela vaciló, pero rápidamente volvió a endurecerse. Es demasiado tarde para eso. Sin embargo, Isabela no estaba dispuesta a rendirse. Sabía que el destino del varón, y quizás el suyo propio, dependía de encontrar una manera de detenerla. Y aunque no tenía todas las respuestas, estaba decidida a luchar por lo que creía, un amor que merecía una oportunidad, incluso en medio de un mundo lleno de sombras. La tensión en el castillo se había convertido en un torbellino insoportable. Las amenazas de Mirela y la incertidumbre que envolvía cada decisión del varón habían transformado la atmósfera en una mezcla de temor y expectación. Los criados evitaban el contacto visual, los pasillos permanecían vacíos, y las noches, que antes eran tranquilas, ahora estaban cargadas de murmullos y pasos furtivos. Isabela sentía el peso de cada mirada, cada susurro, y sabía que su permanencia en el castillo no solo estaba en riesgo, sino que ponía en peligro todo lo que el varón había luchado por proteger. El amanecer de aquel día trajo consigo un inesperado giro. Una carta llegó al despacho del varón, entregada en mano por un mensajero que evitó cualquier tipo de conversación. La carta estaba firmada por un grupo de acreedores que, al parecer, estaban al tanto de las amenazas de Mirela. Sus palabras eran claras. Si los documentos que implicaban irregularidades en las tierras llegaban al dominio público, exigirían el pago inmediato de todas las deudas acumuladas por la familia del varón. Era un ultimátum que no podía ser ignorado. Cuando Isabela encontró al varón en su despacho, lo vio sentado detrás de su escritorio, con la carta en la mano y la mirada fija en la chimenea. El fuego iluminaba su rostro, mostrando una mezcla de cansancio y desesperación. «¿Qué dice la carta?», preguntó Isabela acercándose con cautela. El varón levantó la vista, sus ojos oscuros reflejando la gravedad de la situación. «Es peor de lo que imaginé», dijo, su voz grave y cargada de preocupación. «Mirela ha llegado demasiado lejos. Si esos documentos ven la luz, no solo perderé el castillo, sino que las personas que dependen de estas tierras también sufrirán. Esto no se trata solo de mí, Isabela. Es todo lo que representa esta familia». Isabela sintió que su corazón se encogía. Las palabras del varón no solo mostraban el peso de su responsabilidad, sino también el sacrificio que estaba dispuesto a hacer por quienes dependían de él. Pero Isabela sabía que no podía permitir que él cargara con todo. Este era un momento decisivo y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para ayudarlo. Aquella tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, Isabela tomó una decisión que sabía que cambiaría todo. Encontró a Mirela en el invernadero, un lugar que solía frecuentar desde su regreso. Estaba de pie frente a una mesa llena de flores marchitas, su expresión fría y calculadora. Al verla entrar, Mirela arqueó una ceja, claramente sorprendida por su presencia. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su tono cargado de desdén. Isabela se plantó frente a ella, sus manos temblorosas, pero su mirada decidida. «Quiero hablar contigo, Mirela. Una última vez». Mirela dejó escapar una risa amarga. «¿Hablar? ¿Qué podría decirme alguien como tú que cambie algo?». Isabela respiró hondo, reuniendo todo el coraje que podía. «No estoy aquí para cambiar nada. Estoy aquí para pedirte algo». Mirela cruzó los brazos, su expresión mezclando curiosidad y burla. «¿Pedir? ¿Después de todo lo que has hecho?». «Sí», respondió Isabela, su voz temblorosa pero firme. «Estoy dispuesta a irme, a desaparecer para siempre si eso es lo que quieres. Pero te suplico que no destruyas a John y todo lo que ha construido. No merece pagar por mi error ni por tu orgullo». Las palabras de Isabela hicieron que Mirela se quedara en silencio por un momento. Pero su expresión no mostró compasión, solo un leve destello de satisfacción. «¿Y qué te hace pensar que dejarte ir será suficiente para mí?», preguntó Mirela, su voz llena de desprecio. «Esto no se trata solo de ti, Isabela. Esto se trata de restaurar lo que es mío». Isabela sintió que las lágrimas llenaban sus ojos, pero se negó a rendirse.
Por favor, Mirela, puedes reclamar tu lugar, pero no destruyas a los demás en el proceso. Hazlo por ti misma, por lo que te queda de dignidad. Este odio no te llevará a nada. Por un instante algo en el rostro de Mirela cambió, pero rápidamente volvió a endurecerse. Lo pensaré, dijo, dando media vuelta y saliendo del invernadero, dejando a Isabela sola. La mañana siguiente trajo consigo un desarrollo inesperado. Mirela convocó a Isabela y al varón al salón principal. Su expresión era tan impenetrable como siempre, pero había algo diferente en su actitud. Sostenía los documentos incriminatorios en una mano y al entrar ambos, los colocó sobre la mesa. «He tomado mi decisión», anunció, su voz firme. El varón la miró con una mezcla de curiosidad y cautela. «¿Qué has decidido, Mirela?» Mirela se cruzó de brazos, observándolos a ambos. «No voy a destruirte, John, pero hay condiciones». Isabela sintió que su corazón se detenía mientras Mirela continuaba. «Primero, quiero que estos documentos sean destruidos en mi presencia. Y segundo, quiero que Isabela se vaya. Para siempre». Las palabras de Mirela cayeron como un golpe en el pecho de Isabela. El varón dio un paso hacia adelante, su expresión endureciéndose. «No puedes pedirme eso, Mirela». Mirela levantó una mano, interrumpiéndolo. «No te lo estoy pidiendo, John. Es la única manera de que todo esto termine. Tú decides». Isabela sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero sabía que no podía permitir que el varón perdiera todo por ella. Dio un paso al frente, enfrentando a Mirela. «Acepto tus condiciones», dijo, su voz quebrándose. El varón se giró hacia ella, sus ojos llenos de desesperación. «Isabela, no tienes que hacer esto». Ella lo miró, sintiendo cómo su corazón se rompía. «Sí, John. Tengo que hacerlo. Esto es lo correcto». Mirela observó la escena en silencio antes de tomar los documentos y lanzarlos al fuego de la chimenea. Las llamas los consumieron rápidamente, dejando solo cenizas. Isabela supo en ese momento que su sacrificio había salvado todo, pero a un costo que nunca podría olvidar. Esa noche, mientras Isabela preparaba sus cosas para partir, el varón entró en su habitación. Sus ojos reflejaban un dolor profundo, pero también una determinación inquebrantable. «No voy a dejar que esto termine así», dijo, su voz cargada de emoción. Isabela negó con la cabeza, las lágrimas cayendo por sus mejillas. «John, debes dejarme ir. Esto es lo mejor para todos». El varón tomó su mano, apretándola con fuerza. «No puedo renunciar a ti, Isabela. No importa lo que tenga que enfrentar, no voy a dejarte». Isabela sintió que su corazón se quebraba una vez más, pero sabía que la decisión ya estaba tomada. Al amanecer, mientras el carruaje la llevaba lejos del castillo, Isabela miró por última vez las torres que se alzaban en el horizonte. Sabía que había dejado atrás algo que nunca podría recuperar, pero también sabía que su sacrificio había salvado a las personas que amaba, y aunque su corazón estaba roto, una pequeña chispa de esperanza permanecía, esperando el día en que pudiera reconstruirse. El amanecer se cernía sobre el horizonte mientras la carruaje que llevaba a Isabela se alejaba lentamente del castillo. El traqueteo de las ruedas sobre el camino de grava parecía acompañar el latido pesado de su corazón. A través de la ventana, veía cómo las imponentes torres de la mansión desaparecían tras una densa neblina, llevándose consigo todo lo que había llegado a significar para ella: amor, esperanza y un atisbo de pertenencia. Aunque había aceptado su destino, el vacío que sentía era insondable. Había dejado atrás no solo al varón, sino también una parte de sí misma. Mientras tanto, en el castillo, el varón John estaba lejos de aceptar la partida de Isabela. Desde el momento en que la carruaje se perdió de vista, algo en él cambió. La calma exterior que siempre había proyectado fue reemplazada por una determinación feroz. Se había enfrentado a desafíos antes, pero ninguno como este. Perder a Isabela era una batalla que no estaba dispuesto a rendir, sin importar las consecuencias. La ausencia de Isabela se sintió inmediatamente en el castillo. Los criados hablaban en voz baja, evitando mirar al varón a los ojos, mientras Mirela, satisfecha con su victoria, paseaba por los pasillos con aire de triunfo. Sin embargo,
A pesar de su aparente control, no pudo evitar notar algo en el varón que la inquietaba. Él ya no discutía con ella ni mostraba frustración. En cambio, su silencio era como la calma antes de una tormenta. Una noche, mientras Mirela cenaba sola en el comedor principal, el varón entró inesperadamente. Su presencia llenó la habitación, y aunque sus movimientos eran calmados, sus ojos reflejaban una intensidad que la hizo dudar. «Mirela», dijo, su tono frío y directo. «No puedo seguir con esto». Mirela dejó su copa en la mesa, frunciendo el ceño. «¿Qué quieres decir?», preguntó, aunque en el fondo sabía lo que venía. «Te dejé creer que habías ganado, pero la verdad es que nunca te amé y nunca lo haré», respondió John con una firmeza que dejó a Mirela sin palabras. «Tu venganza, tus amenazas, todo lo que hiciste solo mostró lo lejos que estás dispuesta a llegar para ganar algo que nunca fue tuyo». Mirela intentó responder, pero el varón levantó una mano para detenerla. «Tu lugar aquí ha terminado. Te daré lo que necesites para irte. Pero no hay futuro para nosotros. Si decides quedarte, solo será una muestra de tu propia terquedad». Mirela se levantó bruscamente, su rostro rojo de ira. «¿De verdad estás dispuesto a destruirlo todo por una mujer como Isabela?», gritó. «Ella no es nadie, John. Solo una criada que nunca debió cruzarse en tu camino». El varón se mantuvo imperturbable, sus ojos fijos en ella. «Isabela es más que tú y yo juntos. Tiene un corazón puro, algo que tú nunca entenderás. Y sí, estoy dispuesto a arriesgarlo todo por ella, porque el amor verdadero no se encuentra dos veces en la vida». Mirela, incapaz de soportar más, salió del comedor furiosa, dejando al varón solo con sus pensamientos. Aunque la conversación había sido difícil, John sintió una extraña sensación de alivio. Había tomado su decisión, y no había vuelta atrás. Al día siguiente, el varón partió en busca de Isabela. Los criados lo observaron con curiosidad y temor mientras preparaba su caballo y se dirigía al pueblo vecino, donde sospechaba que Isabela podría haberse refugiado. El camino estaba lleno de obstáculos, pero nada parecía detener su determinación. Cada kilómetro recorrido lo acercaba más a la mujer que sabía que no podía dejar ir. Isabela, mientras tanto, se había refugiado en una pequeña aldea, trabajando como costurera para ganarse la vida. Había encontrado un modesto lugar donde quedarse, pero cada rincón de su nueva vida le recordaba lo que había perdido. Las noches eran las más difíciles. En el silencio de su habitación, se encontraba reviviendo cada momento junto al varón, cada mirada, cada palabra. Sabía que había hecho lo correcto al irse, pero el vacío que sentía no podía ser llenado con razones. Una tarde, mientras trabajaba en un vestido para una de las mujeres del pueblo, escuchó un ruido fuera de la tienda. Al levantar la vista, su corazón casi se detuvo. Allí estaba el varón, de pie frente a la entrada, con el cabello despeinado por el viaje, y sus ojos reflejando una mezcla de cansancio y determinación. «John», murmuró Isabela, incapaz de creer lo que veía. Él dio un paso hacia ella, su mirada fija en la suya. «No puedo dejarte, Isabela», dijo, su voz firme pero cargada de emoción. «No importa lo que digas, lo que hagas, no puedo imaginar mi vida sin ti». Isabela sintió que las lágrimas llenaban sus ojos, pero negó con la cabeza. «No puedes arriesgarlo todo por mí. Mirela, el castillo, tu familia, merecen más de lo que yo puedo darte». El varón tomó sus manos, apretándolas con fuerza. «Nada de eso importa si no estás a mi lado. Dejé que las obligaciones y los deberes dictaran mi vida durante demasiado tiempo. Pero tú me enseñaste que el amor verdadero vale más que cualquier título o propiedad». Isabela lo miró, sus lágrimas cayendo libremente. Quería creer en sus palabras, pero el miedo seguía presente. «¿Y si no es suficiente, John? ¿Y si todo esto se derrumba?». Él sonrió ligeramente, acariciando su rostro. «Entonces construiremos algo nuevo. Juntos». Las palabras del varón derrumbaron las últimas barreras que Isabela había construido. Lo abrazó con fuerza, permitiendo que su amor por él llenara cada rincón de su ser. Sabía que el camino no sería fácil, pero en ese momento, nada importaba más que estar con él. Cuando regresaron al castillo, los criados los recibieron con sorpresa, pero también con una extraña sensación de alivio.
Mirela había partido esa misma mañana, dejando una nota breve que decía: «Esto no ha terminado». Aunque su amenaza aún pendía sobre ellos, Isabela y John sabían que juntos podían enfrentar cualquier cosa. El varón convocó a todos al salón principal esa noche, donde anunció su decisión. «Isabela es la mujer con la que he elegido pasar mi vida», dijo con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. «Si eso significa perderlo todo, entonces que así sea. Pero no pienso vivir sin ella». Las palabras del varón fueron recibidas con una mezcla de asombro y respeto. Aunque algunos susurraron entre ellos, la mayoría entendió que estaban presenciando algo único, un hombre dispuesto a desafiarlo todo por amor. Esa noche, mientras caminaban por los jardines bajo la luz de la luna, Isabela miró al varón, su corazón lleno de gratitud y amor. «Gracias por no rendirte», dijo, su voz apenas un susurro. John sonrió, tomando su mano. «Nunca lo haré, Isabela. Este es nuestro voto, y lo mantendré hasta el final de mis días». Y así, con la luna como testigo, sellaron su amor con un beso que prometía un futuro lleno de desafíos, pero también de esperanza. El amanecer en el castillo traía consigo una nueva era para todos los que vivían allí. Aunque Mirela había partido dejando su sombra de amenazas, el peso de las decisiones del varón aún pendía como una nube sobre la mansión. Isabela y John habían regresado juntos, desafiando las convenciones y enfrentando las miradas inquisitivas de los criados y los nobles que aún tenían influencia sobre las tierras del varón. Sin embargo, el amor que compartían era evidente, tan fuerte que parecía desafiar incluso las tormentas que se avecinaban. A pesar de la aparente calma, las repercusiones de la partida de Mirela comenzaron a hacerse evidentes. Los acreedores, habiendo oído rumores de los documentos que ella poseía, enviaron emisarios al castillo. Aunque los papeles habían sido destruidos, la mera sospecha de irregularidades en las tierras del varón había bastado para despertar su interés. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con una expresión severa, se presentó en el despacho del varón con una carta en mano. «Varón John», dijo, colocando la carta sobre la mesa, «hemos decidido que, dado el riesgo de incumplimiento, exigiremos el pago inmediato de las deudas. Si no se saldan dentro de 2 semanas, tomaremos medidas legales para confiscar el castillo y las tierras». John tomó la carta y la leyó en silencio. Su mandíbula se tensó, pero mantuvo la compostura. Sabía que este momento llegaría, pero tenerlo frente a él lo hacía más real. Cuando el hombre se marchó, el varón permaneció sentado, mirando el fuego en la chimenea. Estaba perdiéndolo todo, pero lo que le dolía más era que su amor por Isabela pudiera ser afectado por su caída. Esa noche, mientras Isabela preparaba una sencilla cena en la cocina, insistiendo en trabajar junto a los criados como lo había hecho en su pasado, el varón entró. Su presencia llenó el pequeño espacio, y todos los presentes hicieron una ligera reverencia antes de retirarse discretamente. Isabela, al verlo, supo de inmediato que algo estaba mal. «¿Qué ocurre, John?», preguntó, dejando a un lado el cuchillo con el que cortaba verduras. El varón suspiró, acercándose a ella. Tomó sus manos entre las suyas y las sostuvo con firmeza. «Los acreedores han dado un ultimátum. Tenemos 2 semanas para pagar las deudas, o perderemos todo». Isabela sintió que su corazón se hundía. Sabía que las deudas eran graves, pero no imaginaba que el tiempo se estuviera agotando tan rápido. «¿Qué podemos hacer?», preguntó, su voz llena de preocupación. El varón la miró con una mezcla de amor y resignación. «Lo venderé todo, Isabela, los muebles, las joyas, incluso el castillo si es necesario. Pero no te preocupes, encontraremos una manera de empezar de nuevo». Sus palabras, aunque llenas de determinación, no lograron calmar la angustia de Isabela. Sabía cuánto significaba el castillo para él, no solo como una herencia familiar, sino como un símbolo de todo lo que había luchado por proteger. No podía permitir que cargara con todo el peso solo. Al día siguiente, Isabela comenzó a buscar una solución por su cuenta. Visitó los pueblos cercanos, preguntando si alguien estaría interesado en comprar pequeñas piezas de valor que aún se encontraban en el castillo. Sin embargo, las ofertas eran insuficientes, y cada vez que regresaba al castillo, su frustración crecía.
Fue durante uno de estos viajes cuando escuchó a dos campesinos hablando en voz baja sobre un hombre que podría ayudar. Según decían, era un prestamista que operaba en las sombras, ofreciendo grandes sumas de dinero a cambio de condiciones estrictas. Isabela sabía que acudir a alguien así era un riesgo, pero sentía que no tenía otra opción. Esa noche, mientras el varón dormía, Isabela salió del castillo y se dirigió al pueblo. Las calles estaban vacías, iluminadas solo por la luz de la luna y algunas linternas que colgaban de los postes. Encontró al prestamista en una pequeña taberna, sentado en un rincón oscuro. Era un hombre mayor, con un rostro marcado por cicatrices y una mirada que parecía atravesarla. «¿Qué buscas, muchacha?», preguntó, su voz ronca y directa. Isabela se sentó frente a él, tomando aire antes de hablar. «Necesito dinero, lo suficiente para pagar las deudas del barón John». El hombre la miró con curiosidad, una sonrisa torcida apareciendo en su rostro. «¿Y qué tienes para ofrecer a cambio?». Isabela sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la calma. «Mi trabajo. Puedo trabajar para usted el tiempo que sea necesario hasta que la deuda quede saldada». El prestamista se rió, sacudiendo la cabeza. «Tienes valor, lo admito, pero no creo que entiendas lo que estás pidiendo». Isabela lo miró directamente a los ojos. «Entiendo perfectamente. Haré lo que sea necesario». El hombre la observó en silencio durante un largo momento antes de asentir. «Muy bien. Te daré lo que necesitas. Pero recuerda, muchacha, que esto no será fácil. Y una vez que entres en mi mundo, no será tan sencillo salir». Isabela asintió, sellando el trato con un apretón de manos. Regresó al castillo al amanecer, con el dinero en una bolsa que pesaba más de lo que imaginaba. Sabía que su decisión tendría consecuencias, pero por ahora había salvado al varón y al castillo. Cuando le entregó el dinero al varón, él la miró con incredulidad. «¿Cómo conseguiste esto?», preguntó, su voz cargada de asombro y preocupación. Isabela le dio una respuesta vaga, evitando detalles que pudieran alarmarlo. «Hice lo que tenía que hacer. Ahora puedes pagar las deudas y conservar el castillo». El varón la abrazó con fuerza, sus ojos llenos de gratitud. «No sé cómo agradecerte, Isabela. Me has salvado una vez más». Pero en el fondo, Isabela sabía que el precio que había pagado por ese dinero estaba lejos de ser saldado. Había entrado en un mundo peligroso, y aunque había salvado el presente, el futuro seguía siendo incierto. Esa noche, mientras el varón anunciaba a los criados que las deudas serían pagadas y que el castillo estaba a salvo, Isabela se permitió un momento de alivio. Pero en lo más profundo de su corazón, sabía que la batalla aún no había terminado. Había hecho un sacrificio por amor, y aunque estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias, el peso de su decisión comenzaba a hacerse sentir. Mientras el castillo volvía a llenarse de esperanza, Isabela observaba las estrellas desde su ventana, preguntándose cuánto tiempo más podría mantener su sacrificio en secreto. Sabía que su amor por el varón lo valía todo, pero ¿a qué costo? El sol se alzaba tímidamente sobre las torres del castillo, llenando los pasillos con un tenue resplandor dorado. Aunque la deuda había sido saldada, el ambiente en el castillo seguía cargado de una tensión silenciosa. Isabela sabía que, aunque había logrado salvar el castillo, el precio que había pagado por ello no tardaría en alcanzarla. Las palabras del prestamista resonaban en su mente como una advertencia constante. «Una vez que entres en mi mundo, no será tan sencillo salir». Esa mañana, mientras Isabela se ocupaba de ordenar el ala este, uno de los criados se acercó rápidamente, su expresión de urgencia dejando claro que algo no estaba bien. «Señorita Isabela, hay un hombre esperándola en los jardines. Dice que tiene un asunto importante que tratar con usted». El corazón de Isabela se detuvo por un momento. Sabía quién era, incluso antes de que el criado terminara de hablar. Respiró profundamente, se alisó el vestido con las manos temblorosas y se dirigió hacia los jardines. Allí, bajo la sombra de un viejo roble, estaba el prestamista, con su porte sombrío y una sonrisa que no prometía nada bueno. «¿Disfrutando de tu victoria?», preguntó, su tono casual, pero cargado de intención. Isabela lo enfrentó con una mezcla de miedo y determinación.
Cumplí mi parte del trato. Te devolveré el dinero trabajando para ti, como acordamos. El hombre inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera evaluando sus palabras. Eso dijiste, pero he estado pensando. Quizás haya otra manera en la que puedas pagarme, una que sea más beneficiosa para ambos. Isabela sintió que un escalofrío recorría su espalda. ¿Qué quieres decir?, preguntó, aunque temía conocer la respuesta. El hombre se acercó un paso, su sonrisa ampliándose. El barón John es un hombre poderoso. Podrías convencerlo de que colabore conmigo en ciertos negocios. Con su influencia y mis recursos, ambos podríamos beneficiarnos. Isabela negó con la cabeza inmediatamente. Eso no va a pasar. John es un hombre honorable, y jamás se involucraría en algo así. El prestamista dejó escapar una risa baja. Entonces será mejor que encuentres otra manera de cumplir con tu deuda, porque si no, no me quedará más remedio que asegurarme de que todos en este castillo sepan cómo conseguiste ese dinero. Las palabras del hombre eran un golpe directo al corazón de Isabela. Sabía que el varón nunca aceptaría lo que había hecho, incluso si sus intenciones habían sido puras. Y ahora, su sacrificio estaba siendo usado como un arma en su contra. Esa noche, Isabela decidió contarle todo al varón. Ya no podía cargar sola con ese peso, y sabía que si quería salvar lo que tenían, la verdad era su única opción. Lo encontró en el despacho, revisando algunos documentos junto al fuego. Cuando levantó la vista y vio su expresión, supo que algo estaba mal. «Isabela, ¿qué ocurre?», preguntó, dejando los papeles a un lado. Ella se sentó frente a él, sus manos entrelazadas para intentar controlar el temblor. «Hay algo que debo decirte», comenzó, su voz quebrándose ligeramente. «Cuando conseguí el dinero para pagar las deudas, no lo hice de la manera que debí». El varón frunció el ceño, claramente confundido. «¿Qué quieres decir?». Isabela tomó aire, reuniendo todo su valor. «Fui con un prestamista. Le prometí que trabajaría para él hasta saldar la deuda. Pero ahora ha vuelto, y está tratando de usar eso para manipularnos. Quiere que tú te involucres en sus negocios». El silencio que siguió fue insoportable. El varón la miró fijamente, su expresión una mezcla de incredulidad y preocupación. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó finalmente, su voz baja pero cargada de emoción. Isabela sintió las lágrimas correr por su rostro. «Porque no quería que cargaras con más problemas. Pensé que podría manejarlo sola, pero ahora veo que cometí un error». El varón se levantó y se acercó a ella, arrodillándose a su lado y tomando sus manos. «Isabela, nunca debiste enfrentar esto sola. Pero ahora que lo sé, enfrentaremos esto juntos. No voy a permitir que nadie nos amenace o manipule». A la mañana siguiente, el varón tomó acción. Convocó a sus aliados más cercanos en el pueblo, personas en las que sabía que podía confiar. Les explicó la situación, y pidió su ayuda para asegurarse de que el prestamista no pudiera seguir ejerciendo su influencia en la región. Aunque algunos se mostraron cautelosos, la mayoría acordó respaldarlo, reconociendo la importancia de proteger tanto al varón como a Isabela. Mientras tanto, Isabela decidió enfrentarse al prestamista una última vez. Lo encontró en la misma taberna donde habían hecho el trato, sentado en su rincón habitual. Cuando la vio entrar, sonrió, claramente complacido. «¿Vienes a aceptar mis términos?», preguntó alzando una ceja. Isabela lo miró directamente a los ojos, con una determinación que no había tenido antes. «No, vengo a decirte que esto termina aquí. Ya no tienes poder sobre mí ni sobre John». El prestamista se rió, inclinándose hacia adelante. «¿Y qué te hace pensar eso?». En ese momento, varios hombres entraron en la taberna, todos aliados del varón. Rodearon al prestamista, quienes, por primera vez, parecieron perder su confianza. Uno de los hombres, un antiguo juez del pueblo, se acercó. «Sabemos lo que has estado haciendo en estas tierras. Tienes dos opciones: marcharte para siempre, o enfrentar las consecuencias legales». El prestamista miró a Isabela una última vez antes de levantarse lentamente. «Esto no termina aquí», dijo, antes de salir de la taberna. Cuando Isabela regresó al castillo esa noche, el varón la esperaba en los jardines. La abrazó con fuerza, como si quisiera asegurarse de que nunca se separaran de nuevo.
Lo logramos, dijo ella, con un suspiro de alivio. John asintió, mirándola con ternura. Sí, pero fue gracias a ti. Tu valentía salvó más de lo que sabes. Esa noche, bajo la luz de las estrellas, el varón tomó la mano de Isabela y, arrodillándose, le dijo las palabras que ella nunca pensó que escucharía. Isabela, sé que este camino no ha sido fácil, pero cada momento contigo me ha demostrado que no quiero pasar mi vida con nadie más. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas llenaron los ojos de Isabela mientras asentía, incapaz de hablar. Finalmente, después de todo el sufrimiento, habían encontrado un final extraordinario.